Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tener esta respuesta a la invitación que hemos hecho desde el Comité Científico de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Colombia. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias de Patrimonio del Siglo XX que hemos programado el segundo miércoles de cada mes y al final de la sesión, tenemos un invitado que es José David Hidalgo Amezquita. Al final de la sesión al final de su presentación, abriremos un espacio para preguntas y un diálogo que esperamos que sea muy enriquecido por todos. Agradecemos que por favor levanten la mano para poder asignar, que la moderación pueda asignar como el orden de intervención. Y una vez cerremos este proceso, entonces pues haremos nuevamente el llamado a ponencias que sabemos que se cierra en esta semana, en el transcurso de esta semana. Agradecemos muchísimo a todos, les damos nuevamente la bienvenida y yo creo que podemos entonces arrancar. José David Hidalgo Mezquita es arquitecto y magíster en conservación del patrimonio cultural inmueble por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene formación técnica en construcción y restauración de la Escuela Taller de Bogotá y tiene estudios en historia de la Universidad de Caldas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en los campos de consultoría, ejecución de obra, interventoría de proyectos e intervención en bienes de interés cultural y ha abordado la conservación del patrimonio desde una perspectiva integral que articula investigación, gestión y práctica constructiva. José David es miembro de ICOMOS Colombia y del Comité Científico Nacional de Patrimonio del Siglo XX. Sus intereses académicos se centran en el estudio y valoración del patrimonio moderno, con especial atención a la arquitectura institucional y a los procesos de transformación de la arquitectura del siglo XX. Ha participado en escenarios nacionales e internacionales de divulgación e investigación, entre ellos en el Simposio Asamblea General de ICOMOS 2024, el Congreso Internacional de Americanistas 2025 y el Congreso Nacional de Arqueología de 2026. Ha presentado reflexiones sobre la gestión de valores patrimoniales, la memoria técnica del entorno construido y las estrategias para su apropiación social. El día de hoy presenta la conferencia Variaciones en la arquitectura religiosa, Capilla Cristo Maestro, una aproximación a las transformaciones espaciales, técnicas y artísticas que caracterizaron esta obra pionera dentro de la arquitectura religiosa moderna de Bogotá. David, tienes la palabra. Gracias, Sofi. Bueno, un saludo para todos. Es un gusto estar aquí. Ante todo, agradecer el interés en la presentación. Como decía Sofi, titulada Variaciones en la arquitectura religiosa, caso de estudio, Capilla Cristo Maestro, la ciudad universitaria de Bogotá. Por afinidades personales, ya desde hace algún tiempo he venido trabajando en patrimonio moderno. En ese proceso identifiqué que la ciudad universitaria de Bogotá es como uno de los escenarios de mayor interés para mi investigación. Sin embargo, el campus ya había sido estudiado en múltiples ocasiones, entonces encontré investigaciones centradas en algunos edificios específicamente, como el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, el edificio Ensayos y Materiales o el edificio Ciencias Políticas y Sociales, entre otros. En ese contexto me propuse revisar otras edificaciones que despertaran mi interés y fue así como identifiqué la Capilla Cristo Maestro. Al profundizar en la información disponible, encontré que el inmueble enfrentaba una situación de vulnerabilidad, puesto que la normativa urbanística vigente para el campus permite unos procesos de densificación en altura en algunos sectores, incluidos el entorno de la capilla. Esta situación también se vio agravada pues, por el desconocimiento de la comunidad hacia el inmueble y de los valores que podría albergar. A partir pues, de esta inquietud se desarrolló el estudio histórico crítico como parte fundamental para comprender integralmente el inmueble. Se investigó la trayectoria del arquitecto diseñador, el arquitecto Edgar Urbano Pérez, quien fue uno de los primeros egresados de la recién creada Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia,
resulta particularmente significativo, pues que apenas 2 años después de egresado recibiera el encargo de diseñar la capilla. Posteriormente, Urbano se vincula también como docente de la Universidad Nacional y de otras instituciones de educación superior en la ciudad, y paralelamente también participó en numerosos proyectos de alcance nacional, principalmente asociados al Ministerio de Obras Públicas. Con el propósito también de comprender el edificio dentro de su contexto histórico y urbano, se profundizó en el desarrollo de la ciudad universitaria de Bogotá a partir de fuentes primarias, entre ellas los esquemas pedagógicos de Fritz Carlsen, que posteriormente fueron materializados en las propuestas urbanísticas de Leopoldo Rotter. También se analizaron aerofotografías históricas y diversas investigaciones ya publicadas sobre el campus. Con esta información se permitió constatar que la ciudad universitaria planteó, al menos en el contexto latinoamericano, un paradigma urbanístico de gran relevancia. Es importante señalar que tanto en los planteamientos pedagógicos como en las propuestas urbanísticas conservaron la ubicación de la capilla sobre el eje central del campus, aislada dentro de unas zonas verdes y situadas en el borde suroccidental de la ciudad universitaria. Ya centrando la atención en la capilla y con base en las fuentes primarias identificadas en el Archivo General de la Nación, el Archivo Familiar Urbano y el Archivo del IGAC, fue posible identificar distintas alternativas para el desarrollo del proyecto. Más importante aún, estos documentos permitieron reconstruir parte del proceso proyectual y constructivo del edificio. Entre ellos se encontraron planos arquitectónicos y estructurales de detalle que coinciden con gran precisión con los elementos que aún se conservan. Por ejemplo, dentro de la documentación consultada aparecen planos y fotografías históricas de una maqueta que guarda cierta homogeneidad formal con el Museo de Arquitectura. Aunque esta propuesta difiere de la solución finalmente construida, mantiene aspectos fundamentales como la distribución espacial, la materialidad de las fachadas, la relación entre interior y exterior y la presencia de vitrales. Otro aspecto especialmente relevante de estos planos corresponde a algunos rasgos técnicos de su sistema estructural. Entre ellos se identificó un sistema de aislamiento del suelo compuesto por una secuencia de bóvedas en mampostería dispuestas a lo largo de la nave principal, y asimismo se determinó que el edificio cuenta con una cimentación mixta conformada por zapatas aisladas, zapatas escalonadas y vigas corridas. De igual manera, también se evidenció que los muros y la cubierta del atrio conforman un pórtico en concreto reforzado, condición que también se presenta en los muros laterales del campanil. En contraste, los demás muros perimetrales corresponden a muros ciclópeos en concretos no reforzados. Otro rasgo singular es la presencia de vigas invertidas en el coro, una solución que permitió salvar luces considerables sin afectar la espacialidad interior. Entre los documentos más interesantes que se encontró durante la investigación se destaca el plano correspondiente al diseño del piso del nártex. Este nivel de detalle permite comprender hasta qué punto la concepción del edificio involucró un diseño integral que trascendía la arquitectura para abarcar también aspectos artísticos y decorativos. Con esta información sumada a las reiteradas visitas al inmueble, comenzaron a relevarse elementos que inicialmente podían pasarse desapercibidos, pero que poco a poco adquirieron una importancia fundamental dentro de la investigación. Un ejemplo de ello fue la identificación de diversos elementos incorporados al espacio arquitectónico, entre ellos el Cristo crucificado, las piezas del Vía Crucis, los vitrales, los murales, el órgano, el diseño del piso del nártex y las lámparas. A partir de una observación detallada fue posible identificar algunas firmas, marcas y otros indicios que abrieron nuevas líneas de investigación orientadas a comprender el edificio de una manera integral. Esto condujo a la consulta de nuevas fuentes historiográficas, en algunos casos internacionales, entre ellas les Archives Nationales du Monde du Travail en Francia, donde se conservan los archivos de Paul Bonny y Adelaine Eber-Stevens, autores de los vitrales,
También se consultaron los archivos departamentales de La Mancha, que custodian parte de la documentación relacionada con el taller Emcherred, fabricante de las piezas de Vía Crucis y de las lámparas del atrio. Aunque una parte importante de la documentación original en este caso no se conserva, hace apenas unas semanas se recibieron nuevos archivos inéditos que complementaban significativamente la información obtenida durante la pandemia. Otra dimensión fundamental de la investigación fue la realización de entrevistas. Entre ellas quisiera destacar algunas especialmente significativas, como la realizada a Claude Cherret, esposa del maestro del taller en Cherret, las conversaciones con el personal de la casa Walker en Alemania, fabricante del órgano, y con el maestro Mauricio Nassi, quien fue organista de la capilla durante unos años. También el contacto que se logró tener con familiares de la firma Fundiciones Portilla en España, responsables de las campanas de la capilla, y entre otras entrevistas. Paralelamente fue necesario volver al Archivo General de la Nación con unas nuevas preguntas de investigación. En esta nueva revisión se permitió identificar documentación contractual relacionada con la elaboración del mural de la fachada por parte del maestro Miguel Sopó. A partir de este hallazgo también se entrevistó a la hija con el propósito de profundizar en la participación del artista dentro del proyecto. Gracias a ello fue posible establecer que Miguel Sopó no solo fue el autor del mural exterior, sino también del Cristo crucificado ubicado en el presbiterio y del diseño de las piezas del Vía Crucis que posteriormente fueron enviadas a fabricar al taller en Cherret, en Francia. Este hallazgo permitió comprender de manera más precisa la articulación entre arquitectura, arte y producción artesanal presente en el edificio. Del mismo modo, se encontró el contrato de terminación de la construcción del inmueble celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Hernando González Barona y compañía, documento que aportó información relevante sobre la evolución constructiva del inmueble y el tiempo que duró la construcción. En paralelo también se entrevistó a uno de los hijos del maestro Sergio Trujillo Magnenat, autor del mural ubicado en el Nártex. Aunque no fue posible obtener información detallada sobre la ejecución de la obra en el archivo de la familia Burbano, aparecieron algunos bocetos que evidencian también como el proceso del diseño del mural y sugieren una comunicación entre Trujillo y Burbano durante la concepción del proyecto. De igual manera, se consultó a la Fundación Marcos Pina Proarte en México, institución que conserva parte del archivo documental del artista al que se le atribuye el diseño del piso del Nártex. Esta consulta también permitió ampliar la comprensión de las distintas manifestaciones artísticas que convergen en el edificio y reforzó la hipótesis de una concepción integral de la obra. Pasando al análisis del inmueble, se abordaron diferentes variables de estudio para efectos de la presentación. Me concentro en tres que considero relevantes. La primera corresponde a la relación del edificio con el contexto urbano y con el campus universitario. Desde esta perspectiva se evidencia su papel como elemento articulador y referente para la comunidad universitaria y para visitantes de la universidad, gracias a una actividad constante asociada tanto a servicios religiosos como a otras actividades académicas y comunitarias. Asimismo, se destaca su condición de remate del eje central dentro de la ciudad universitaria, pues su localización, sumada a la singularidad formal y material, genera una importante tensión visual dentro del campus. Esta condición se ve reforzada por la presencia de amplias zonas verdes y de una cobertura arbórea de gran porte que actúa como telón de fondo y fortalece el carácter de hito al interior de la ciudad universitaria. Una segunda variable es que el conjunto está conformado por tres volúmenes principales: el campanil, la capilla y el despacho parroquial. Desde una lectura propia de la arquitectura moderna puede interpretarse que las dimensiones y la disposición de estos volúmenes responden a un ejercicio de compensación formal que busca equilibrar la composición general del conjunto. Con base en la metodología de análisis propuesta por Clara y Post, se identificó que la composición de la fachada principal puede inscribirse dentro de un rectángulo áureo,
Esto permite plantear que las proporciones geométricas constituyeron una pauta significativa dentro del proceso de diseño desarrollado. Por ejemplo, también se evidenció que la planta de la capilla responde a una sucesión de 3 rectángulos áureos. De igual manera, la mitad del rectángulo que define la planta coincide con el rectángulo que estructura la fachada lateral. A su vez, se determinó que la dimensión del presbiterio corresponde aproximadamente a 1/3 de la longitud total del espacio interior. En el caso del campanil, su altura parece responder a relaciones geométricas derivadas de la composición de la fachada principal. Asimismo, su ubicación respecto al templo puede explicarse a partir de las construcciones geométricas que evidencian un cuidadoso control de las proporciones y de la disposición de los elementos dentro del conjunto. Otra de las variables analizadas corresponde a la espacialidad del edificio y a su relación con las transformaciones que experimentó la arquitectura religiosa durante el siglo XX. En ese sentido, la capilla Cristo Maestro, diseñada y construida entre 1949 y 1953, adopta una serie de decisiones espaciales que se apartan de los modelos tradicionales de la arquitectura religiosa predominante hasta entonces, pues el edificio opta por una única nave despojada de ornamentos, donde la jerarquización de los espacios se logra mediante recursos sencillos como los cambios de nivel, las variaciones cromáticas o el manejo de la luz natural. Igualmente, incorpora obras de arte moderno como parte integral de la experiencia arquitectónica y la práctica religiosa. Este aspecto adquiere relevancia si se considera que muchas de estas transformaciones serían posteriormente promovidas por el Concilio Vaticano II. En otras palabras, la capilla se adelanta a su tiempo en la manera de concebir el espacio religioso católico y constituye uno de los ejemplos más tempranos de estas nuevas búsquedas en el contexto colombiano. A partir de ello, se puede identificar varias condiciones espaciales particularmente singulares, pues el recorrido comienza con un espacio de aproximación que conduce al atrio, concebido como un umbral entre el exterior y el interior. Allí se integran diferentes manifestaciones artísticas, entre ellas el mural de la fachada de Sopó. Las lámparas son elementos que enriquecen la experiencia de acceso al inmueble. Posteriormente se accede al nártex, espacio de transición que articula el exterior con la nave principal. A un costado se encuentra la escalera que conduce al coro y al otro el mural realizado por Trujillo y el diseño del piso atribuido a Ospina. Esta disposición genera una composición equilibrada que, sin embargo, evita deliberadamente la simetría tradicional, una característica frecuente en la arquitectura religiosa moderna. A continuación aparece la nave principal, concebida como un espacio continuo, amplio y libre de interrupciones visuales. La uniformidad de los materiales y la limpieza formal refuerzan la sensación de solemnidad y recogimiento. Este espacio culmina en el presbiterio y el altar, claramente jerarquizados mediante diversos recursos arquitectónicos como la iluminación proveniente del vitral lateral, el cambio de nivel respecto a la nave, la diferenciación cromática de los pisos, el revestimiento del muro testero y la presencia dominante del Cristo crucificado, cuya escala, ubicación y materialidad refuerzan su protagonismo dentro del espacio. Por su parte, el campanil, concebido como un elemento exento, incorpora calados en concreto que permiten una notable permeabilidad visual y material. Esta condición no solo aligera su presencia volumétrica, sino que también contribuye a la relación entre la arquitectura, la luz y el paisaje que caracteriza a la capilla. Ya dentro del ejercicio de valoración, el conjunto se desarrolló armonizando los criterios establecidos en la legislación colombiana con documentos doctrinales de referencia internacional relacionados con la conservación del patrimonio moderno. Como resultado de este ejercicio, fue posible identificar cerca de 18 valores asociados a diferentes componentes y características del inmueble. Sin embargo, para efectos de la presentación, me concentro en 6 de ellos. En primer lugar, quisiera referirme a los valores asociados al contexto urbano y al entorno ambiental
Como se evidenció anteriormente, el eje central de la ciudad universitaria de Bogotá constituye el principal elemento ordenador de la composición del campus. Esta condición se refuerza mediante la disposición de edificios destinados a usos colectivos a lo largo de dicho eje, articulados bajo una idea que relaciona el bienestar físico en uno de los extremos, el bienestar espiritual en el otro, y en el centro lo destinado a la vida cívica. Las zonas verdes y arboladas que rodean el edificio no solo funcionan como espacios de permanencia y encuentro para la comunidad universitaria, sino que además han incorporado nuevas dinámicas culturales y sociales. Entre ellas pueden mencionarse espacios de reflexión como la obra Naturaleza Herida, que se encuentra frente a la capilla, y actividades comunitarias como talleres de yoga, la huerta impulsada por la capellanía y actividades de bienestar universitario. Por otra parte, el análisis del conjunto en su contexto permitió demostrar que en estas áreas verdes se conforma como un telón de fondo que establece una estrecha relación visual con los cerros orientales, uno de los principales referentes paisajísticos de Bogotá. En ese sentido, y de acuerdo con los planteamientos de la Carta Madrid, pues se configura una condición escénica singular que potencia la presencia del edificio dentro del paisaje. Continuando con la valoración, resultan especialmente relevantes los valores técnicos, de innovación y de abstracción, pues la capilla fue concebida en un momento en el que los nuevos materiales y tecnologías constructivas impulsaban importantes procesos de experimentación arquitectónica. En este contexto, el concreto adquirió un papel protagónico, permitiendo explorar soluciones estructurales y espaciales que hasta entonces resultaban poco frecuentes en la arquitectura nacional. Estas exploraciones también pues, se materializaron en aspectos como la diversidad de los sistemas de cimentación identificados, el sistema de aislamiento del suelo, la combinación de los muros reforzados y no reforzados, así como el uso de elementos prefabricados, entre ellos los calados presentes en el campanil y en el nártex. Por otras razones, el edificio adquiere una especial relevancia desde la perspectiva de los valores técnicos y de innovación reconocidos por la Carta de Madrid. Ahora bien, el valor de innovación no se limita únicamente a los aspectos constructivos. Como se mencionó anteriormente, las particularidades especiales del edificio y la integración de las obras de arte moderno dentro de la experiencia religiosa anticipan las transformaciones que serían promovidas oficialmente por el Concilio Vaticano II más de una década después. En este sentido, la capilla puede considerarse como una de las expresiones tempranas de estas nuevas concepciones espaciales en la arquitectura religiosa colombiana. Respecto al valor de abstracción, se observa que el lenguaje arquitectónico recurre a una notable simplificación formal, tanto en la configuración espacial como en la ornamentación. La investigación permitió identificar principios geométricos rigurosos que orientan las proporciones y la disposición de los diferentes espacios y elementos del inmueble. A ello se suma una marcada sinceridad material, pues la mayoría de los materiales se presentan en su estado aparente o a la vista, sin recubrimientos que ocultan su naturaleza constructiva. Esta condición refuerza los valores asociados a la honestidad material, la claridad estructural y la comprensión del edificio como una expresión directa de su propio sistema constructivo. Finalmente, resulta pertinente mencionar también el valor de la autoría. Como se señaló al inicio de esta presentación, el arquitecto urbano fue uno de los primeros arquitectos formados en el país y desarrolló una trayectoria profesional de notable relevancia a nivel nacional. Sin embargo, este valor se ve aún más fortalecido por la participación de diversos artistas cuyas obras se integran de manera inseparable a la capilla. La convergencia de estas trayectorias en un mismo espacio refuerza el carácter excepcional del conjunto y aporta una dimensión adicional en la valoración. Para finalizar, pues quisiera compartir algunas reflexiones derivadas de la investigación. Un segundito. Oh, cielos. Uy. Algo pasó. En primer lugar, el estudio reafirma la posibilidad de acudir a fuentes historiográficas primarias
en el estudio del patrimonio moderno. En muchos casos, estos edificios han sido analizados desde sus características formales o estilísticas. Sin embargo, la consulta de estas fuentes permite reconstruir historias mucho más complejas y revelar valores que no siempre son evidentes a simple vista. Asimismo, puede afirmarse que el espacio religioso moderno se materializa a través de una profunda transformación en la manera de entender, habitar y construir lo sagrado. En este contexto, la liturgia comienza a replantear su relación con la sociedad, promoviendo una participación más activa de la comunidad mediante nuevas disposiciones espaciales, la eliminación de barreras físicas y simbólicas, la incorporación del arte religioso moderno y la resignificación de elementos tradicionales. La investigación también permitió visibilizar una parte poco estudiada de la obra de Urbano. A través de este caso fue posible reconocer el carácter heterogéneo de su producción y su interés por experimentar con materiales, soluciones constructivas, espacialidades y manifestaciones artísticas, integrándolas dentro de una propuesta arquitectónica. Por otro lado, esta experiencia también puso en evidencia una situación frecuente en el patrimonio moderno, pues gran parte de la comunidad desconoce los valores que albergan estos bienes. Sin embargo, el estudio permitió confirmar algo fundamental: el patrimonio moderno contiene una enorme riqueza de significados que muchas veces permanece oculta o insuficientemente explorada, y en numerosos casos estos valores trascienden ampliamente la dimensión material de la arquitectura. La capilla Cristo Maestro constituye además un testimonio del espíritu innovador que caracterizó buena parte de la arquitectura del siglo XX. Por ello, resulta indispensable reconocer el valor técnico como expresión de los procesos de experimentación e hibridación desarrollados por una nueva generación de profesionales colombianos. Además, la incorporación de nuevos materiales, tecnologías y sistemas constructivos hizo posible explorar formas, espacios y soluciones cuyos resultados continúan demostrando su vigencia y relevancia en la actualidad. A ello también se suma una dimensión simbólica que recientemente ha adquirido una nueva llegada, que ha adquirido una nueva vigencia con la llegada de los restos de Camilo Torres a la capilla, y sumados también a los de Orlando Falsborg y María Cristina Salazar. Más allá de las múltiples interpretaciones que suscita su figura, resulta significativo que la universidad haya reconocido este espacio como un lugar adecuado para preservar su memoria. Fue aquí donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral, académica y comunitaria. A ello también se suma la presencia de la placa conmemorativa de los estudiantes caídos el 8 y 9 de junio de 1954, hechos de los que recientemente también se cumplieron 72 años. Todo eso pues refuerza la condición de que la capilla es un lugar de memoria viva dentro de la universidad. Ya para cerrar, considero pues que la capilla Cristo Maestro puede comprenderse como un notable ejemplo de obra total, un concepto empleado para describir aquellas creaciones en las que la arquitectura, el arte, el diseño, la técnica y la experiencia espacial se conciben como una unidad inseparable. En este caso, el edificio trasciende la condición de templo para constituirse en una obra integral donde la arquitectura articula de manera consciente los murales, los vitrales, las esculturas, el diseño de los acabados, la iluminación, el órgano, las campanas y otros elementos que participan activamente en la construcción de su significado espacial, simbólico y litúrgico. Esta integración también adquiere una relevancia especial al situar la obra entre 1949 y 1953 en un momento temprano de consolidación de la arquitectura moderna en Colombia, anticipándose incluso a las transformaciones litúrgicas que serían promovidas oficialmente una década después. Desde esta perspectiva, la capilla no solo representa un testimonio material de la experimentación técnica, espacial y artística propios de la arquitectura moderna, sino que también son una manifestación temprana e innovadora de las nuevas formas de concebir el espacio sagrado. Y con eso terminamos. Muchas gracias a todos.
Hola, David, muchísimas gracias, súper interesante la presentación. Entonces, le damos paso a las preguntas. Entonces, por favor, si del público hay alguien que tenga alguna duda, por favor, levanten la mano y le damos la palabra. ¿Alguien? Aquí hay una. Santi, sigue. Yo tengo una pregunta sobre la obra del arquitecto Edgar Urbano y si tiene como más capillas o más iglesias. Sí, digamos que dentro de la investigación logramos identificar una que era la del barrio Minuto de Dios, pero desafortunadamente fue demolida. Esa se tienen los datos de que la realizó con Carlos Martínez, era una capilla de planta circular, entonces también como que reforzaba esa condición de innovación del espacio, pues no era como muy común en ese entonces tener este tipo de figuras geométricas en el espacio. Posteriormente, bueno, no, también durante la investigación, Burbano participó en el grupo de la reconstrucción de Tumaco y se identificó que a él le asignaron, como en parte del equipo, le asignaron el diseño de la capilla del nuevo Tumaco. Nuevamente, era un edificio de materiales en concreto, a la vista, no fue construido como el resto de Tumaco, eh, pero tenía de todas esas variaciones espaciales. Entonces eran unos cascarones de concreto, ondulantes, una planta libre, y ya creo que no. Luego también se encontró que aparentemente hay otra capilla en el barrio San Luis que probablemente es de él, pero no se tiene certeza. Y se encontraron también unos bocetos en el archivo familiar, unos bocetos de iglesias, eh, como de espacios religiosos, pero eran bocetos. Y ya también, mucho después de culminar pues el trabajo final de maestría, se tuvo conocimiento que y realizó en sus últimos años una propuesta de la iglesia del barrio Salitre, presentó una propuesta al concurso de la iglesia del barrio Salitre, no fue la que ganó, pero presentó una propuesta. Súper interesante. Yo tenía una duda y es si sabemos cómo era la relación entre el arquitecto y los artistas, es decir, como las obras eran por encargo, se tenía el espacio ya pensado y se contrataba al artista o era un trabajo en conjunto entre el artista y Urbano, o sea, ¿cómo funcionaba eso? Pues digamos que durante la investigación se pensó que era como que la obra llegaba al espacio ya destinado por la arquitectura. Sin embargo, al encontrar los documentos del mural de la fachada, que es de Sopó, dan cuenta de que no fue algo como tan posterior, sino como en la misma marcha. También digamos que esta idea se refuerza con unos planos que hay de la capilla, un poco diferentes, como unas eh, variaciones como de la capilla, en los que el esquema, las perspectivas ya mostraban como esa incorporación de las obras de arte en los lugares específicos. Entonces, en la fachada, en el nártex, el Cristo también fue como una de esas ideas que surgen como a partir de la idea arquitectónica y se materializan como en el proceso. Y también, pues digamos que al revisar el archivo de la familia Urbano, se encontraron una secuencia de 4 o 5 bocetos del mural interior de Sergio Trujillo, pues que también digamos que da cuenta de como de ese diálogo que había entre el arquitecto y el artista.
Entonces, no, yo creería que no es como aleatorio que esos bocetos estuviesen dentro del archivo del arquitecto. Entonces dan cuenta como de que sí hubo como un diálogo en la concepción, sí, como en la concepción de la obra de arte integrada al espacio específico. Eh, Hay un relato, por ejemplo, en una de las entrevistas, si no estoy mal, es que no todo es como color de rosa. Entonces, para el Vía Crucis existió como una oposición entre Burbano y Miguel Sopó, que fue quien los diseñó, porque Burbano no, como que no concebía esas piezas como en esa estética dentro del espacio, pues, de la nave. Entonces hay como un relato como que dice que al arquitecto no le gustan, pero al padre sí le gustan y finalmente los mandan a fabricar a, a París. En las conversaciones que tuve con la esposa del señor, ella menciona algo como que allá también modificaron un poco el diseño, como que vamos a meterle un poquito de mano aquí y allí. No especifica por qué, pero dice que sí hubo un artesano que modificó ligeramente los diseños que habían llegado. Ya. Y la otra duda que tenía yo, no sé si alguien más quiere participar, por supuesto, levanten la mano. Pero mientras tanto yo pregunto, ¿cómo se integra esta obra de patrimonio moderno dentro del patrimonio en general en Colombia? Es decir, el patrimonio moderno es algo como excluido, un poco rezagado, no está muy bien visto. Esta específicamente pues es particularmente significativa para muchas personas dentro del campus universitario, pero dentro del contexto general del país, ¿tienes como algo que nos puedas contar? Pues yo creo que no llegamos hasta ese nivel porque a medida que fuimos avanzando, pues fuimos identificando que posterior a la capilla, el espacio arquitectónico religioso moderno fue como un espacio de experimentación. O sea, no fue como un espacio muy tradicional que se conservó. Existen pues capillas que posterior a ellas siguen con la idea tradicional, pero a lo largo pues a partir de la capilla y como paralelo a la capilla surgen unas concepciones de nuevos espacios. Entonces yo creo que no es como o sea, no es tan singular respecto a iglesias modernas, como el caso de la del gimnasio moderno, porque yo creo que son mucho más como novedosas, ¿sabes? Como que este tema de los cascarones, los vitrales tan grandes, la autoría, pues digamos que también juega un papel importante. Entonces son como que han sido más relevantes que la capilla. Sin embargo, pues al situarla dentro de la arquitectura religiosa moderna en Colombia, es de uno de esos casos pioneros pues que materializa esas transformaciones. Ok, ¿y cómo ves su conservación dentro de, digamos, el discurso en general de conservación en Colombia? Ella tiene, digamos que una condición especial y es que está dentro de la ciudad universitaria. Entonces eso la ha favorecido pues a que su conservación ha estado pues, en un buen escenario. Adicional como a que no es uno de los edificios más importantes de la universidad, entonces tampoco ha sido tan intervenida, ¿sabes? O sea, como que ya está ahí quieta, como que pasa desapercibida. Hay hechos como el caso de los restos de Camilo Torres, pues que impactan tanto en lo material como en lo inmaterial, pero yo considero que su conservación está ahí bien. Bueno, sin tener en cuenta pues el tema de la normativa urbanística de la universidad, que es un plan de manejo y regularización, pues que permite una serie de densificaciones que no alteran como tal el inmueble, pero sí
alteran como el entorno. Entonces, todo este tema que les mencionaba como de relación interior-exterior, del espacio escénico, de la obra, pues si no se le pone atención o se estudia a profundidad, pues puede tener riesgos importantes. Ok, bueno, David, muchísimas gracias. No, No gracias sé a si todos. alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Listo, súper. Entonces, les queremos compartir, pues primero, otra vez, David, muchas gracias y queremos compartir con ustedes una invitación. Entonces, Santi. ¿Aló? David, ¿su merced podría cambiar la diapositiva a la invitación? Ahí está. Ahí ya está. David. Ah, ya. Desde el Comité Científico Nacional del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS, nos complace invitarles, de ICOMOS Colombia, nos complace invitarles a participar en una nueva edición de nuestro encuentro anual Reconocer Patrimonios Invisibilizados. El siglo XX dejó importantes huellas materiales y culturales en el territorio colombiano. Sin embargo, muchas de estas manifestaciones permanecen poco estudiadas, escasamente reconocidas o fuera de las narrativas oficiales de patrimonio. En esta edición buscamos descentralizar la mirada y abrir espacios de reflexión sobre bienes, lugares y expresiones regionales que hoy enfrentan riesgos de transformación o deterioro o desaparición. En ese sentido, convocamos a investigadores, profesionales, estudiantes y gestores culturales a presentar ponencias relacionadas con la documentación, valoración, intervención, gestión y difusión del patrimonio del siglo XX. Aquí hacemos como un llamado, una advertencia, si es que ya quedan 5 días nada más para el cierre de la convocatoria. Entonces los invitamos a todos a que por favor participen. Para tener como más información, consultar como las redes de ICOMOS, del Comité Científico de ICOMOS Colombia y escribir al correo icomos.isc20c.colombia@gmail.com. Ahí está, en la imagen está. Listo. Muchas gracias, Sofía. Y Listo. Muchísimas gracias a Muchas todos por gracias. participar. Nos vemos dentro de un mes entonces.